Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy vamos a hablar sobre allanamientos nocturnos, un tema que se reedita en esta campaña luego que en 2019 fracasara el plebiscito para reformar la Constitución por este tema y otros temas vinculados a la seguridad pública, el denominado Vivir sin Miedo, que era impulsado por Jorge Larrañaga. Pero este 27 de octubre, elecciones nacionales, se van a poder votar por dos plebiscitos, el de reforma de la seguridad social y el de allanamientos nocturnos. El plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos propone la modificación del artículo 11 de la Constitución. El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Sería la redacción del artículo en caso de ser aprobado, quitando la condición actualmente vigente de que los allanamientos deban realizarse solo durante el día. Según la última encuesta de Factum, el 65% de los uruguayos votarían que sí para habilitar los allanamientos nocturnos, 32% no lo votaría y 3% no sabe o no opina. Si se considera el partido que votan los uruguayos, el 38% de los votantes del Frente Amplio votaría a favor de los allanamientos y de los votantes de los partidos que integran la coalición republicana lo haría el 90%. La propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos generó diferentes opiniones, no solo a nivel político, sino también jurídico. Los allanamientos nocturnos son posibles en todo el mundo y esta pauta que nos está dando ahora la Corte Interamericana es interesante. Bueno, habilitemos el allanamiento de noche, pero también tengamos cuidado. Si se puede evitar que sea nocturno, está bien que se evite. Acá la garantía es el juez. El juez es el que va a analizar la situación y va a decir cuándo sí, cuándo no. El juez no tiene obligación de autorizar un allanamiento nocturno. Yo no veo ningún obstáculo a que esto se haga y puede ser en algunos casos hasta necesario. Y esto tiene más sabor a cuestión de marketing político y de necesidades desde el punto de vista de dar una respuesta inmediata frente a una problemática, pero respuesta que no va a ser eficiente. Alcanza con ver la situación concretamente, por ejemplo, de Estados Unidos. Los mayores niveles de violaciones de derechos humanos cometidos por la policía son en allanamientos nocturnos. ¿Eso quiere decir que en Uruguay va a pasar esto? No necesariamente, pero que se va a incrementar las posibilidades, no hay duda. Es un gusto recibir a Gustavo Subía, diputado del Partido Colorado, asesor también en seguridad y ex fiscal, y a Sebastián Maldomir, también diputado, pero del Frente Amplio MPP y licenciado en Sociología. Bienvenidos a esta mesa de Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Bueno, vamos a abordar este tema que veíamos. Hay distintas voces, distintas campanas a favor y en contra. Voy a empezar por Gustavo Subía. ¿Por qué sí a los allanamientos nocturnos? Porque es un instrumento más. No un instrumento decisivo, pero es un instrumento más. Usted tiene el plato, cuchillo, tenedor, copa. Bueno, ¿por qué el tenedor no? ¿Por qué? Si es un instrumento para poder comer mejor. No va a ser la vara mágica como algún político ha referido. Político de la coalición. De la coalición, pero fue una expresión, una mera expresión, no es la sustancia. El artículo de la Constitución es un artículo que tiene 200 años y en el mundo, de los 200 países que tenemos más o menos a nivel de Naciones Unidas, hay solamente 4 países que no lo tienen. Lo que decía recién Germán, que lo acabamos de escuchar, de la posible violación de derechos, sí, una detención por policía puede implicar violación de derechos. Un allanamiento diurno también puede implicar. Toda acción que busque la justicia puede implicar. Bueno, eso no significa que lo implique. Acá hay un juez que va a estar dando la orden de allanamiento. Yo había propuesto en un proyecto de ley interpretativa, había propuesto presencia del juez y del fiscal en la noche. ¿Para qué? Para mayor garantía. Eso veremos si se reglamenta alguna ley para hacer operativo en caso de salir favorable el plebiscito. Si se reglamenta una ley, yo creo que sería pertinente una presencia de las autoridades judiciales al momento de realizarlo. Y le termino. No creo que sea una medida para abusar de ella, es una medida para puntualmente aplicarla, pero puntualmente para quitar la impunidad que hay en el territorio nacional desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. Totalmente impune las casas habitación. Ahora voy a seguir con algunos puntos, pero quería también, obviamente, hablar con Sebastián de por qué el Frente Amplio rechaza este instrumento, de alguna manera.
Bueno, en realidad nosotros no tenemos una posición en la cual mandatamos a los sectores a tener una postura. Yo particularmente estoy en contra de esta propuesta de reforma constitucional porque creo que confunde a la población, confunde al sistema de justicia, confunde a la policía y sobre todo a la población le estamos dando una sensación de que esto puede ser útil. Pensamos en la línea de lo que el doctor Subía mencionaba, por ejemplo, con un proyecto de ley interpretativo, me parece que ahí nos podíamos entender mucho más fácil, pero con una reforma a la Constitución, recordemos, tú lo mencionabas en el informe del inicio, esta es la tercera reforma consecutiva o propuesta de reforma constitucional por vía de plebiscito en paralelo a una elección, 2014 no la baja, 2019 lo que tiene que ver vivirse en miedo, ahora una tercera enmienda constitucional propuesta desde el sistema político en temáticas de seguridad. Eso está diciendo algo. Y la seguridad es un tema complejo, ¿no? Que no admite resoluciones simples y entendemos que esta no es la forma de darle una respuesta responsable desde el sistema político hacia la población que percibiría que, bueno, este es un tema que va a mejorar la convivencia en los barrios, va a mejorar el combate al delito y particularmente al narcotráfico. Entendemos que no. Entonces, como nosotros, particularmente la fórmula del Frente Amplio, y el Frente Amplio está por una manera de levantar el nivel del debate sobre la seguridad pública, esta es una manera, o esta es una propuesta que va en el sentido contrario. ¿Que se hace con fines electorales solamente? No diría solo electorales, pero que tiende a darle a la población una sensación de que algo puede resolver, cuando en realidad hoy ya se hacen 2.000 allanamientos por año, según lo que nos informó el ministro Martinelli en el Parlamento en enero. Se hacen allanamientos nocturnos a locales comerciales, a depósitos, etcétera. Es decir, no es por falta de allanamientos que estamos perdiendo el combate al delito. Puedo aceptar de que, bueno, lo que tiene que ver particularmente con el microtráfico y las bocas de pasta base, se hace necesario un dispositivo específico para las horas de la noche. Pero el problema que tenemos, el gran problema que tenemos es el gran narcotráfico, que no esconde la droga en un hogar, sino que las esconde en grandes depósitos o en lugares que todavía no le hemos encontrado la vuelta para desarticular ese tipo de operativo del crimen organizado. Me quedo también con eso, pero quería ir con Subía, su experiencia como fiscal. ¿Cómo es el procedimiento en un allanamiento diurno o en los nocturnos que se realizan a lugares donde no son hogares o no son casas? Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Lo primero es solicitarle al juez autorización. Hay una autoridad judicial que va a decir sí o va a decir no. Yo tengo experiencia de muchos jueces que dicen no me convence lo que dice el fiscal, lo que dice la policía, no lo otorgo el allanamiento. Así que la primera garantía es esa. La segunda es la operativa policial. La operativa policial tiene que ser por sorpresa. Y obviamente hay una vulneración de derechos. Pero, como decía hoy, en toda la actividad procesal penal hay vulneración de derechos. Si usted la llevan detenida, están vulnerando un derecho, pero por razones de necesidad de seguridad. Así que hay una intrusión de la policía a los efectos de recabar la probatoria por si hay una conducta delictiva. Y luego hay una información al juez de lo realizado o en su caso al fiscal. Así que hay todo un procedimiento tabulado. Yo insisto, de los 200 países de la ONU, solamente 4 somos los que no tenemos. La pregunta es, ¿por qué privar a la actividad investigativa de esa herramienta? Piense en lo que significa la impunidad en horas de la noche. La impunidad no puede ser tolerada cuando hay un combate al narcotráfico. ¿Por qué voy a operar solo con una mano si puedo operar con las dos? No es la solución definitiva, pero es solución. Y lamentablemente tengo que contradecir al compañero en cuanto a que desde el frente han habido posiciones favorables al allanamiento nocturno. El doctor Jorge Díaz, que yo lo tuve como fiscal de corte varios años y algún entredicho tuvimos con él sostenía, cuando era juez, cuando fue fiscal de corte, sostenía que era una herramienta más. Bueno, justamente lo que decimos ahora, es una herramienta más. Ahora, políticamente ha variado su posición porque es asesor jurídico del candidato Orsi y ahora manifiesta que no es el momento adecuado. Yo lo que veo que es muy tenue la intensidad que se le pone para decir no. Es una herramienta. ¿Por qué decir no? Porque puede haber vulneración de derechos. Bueno, la policía puede vulnerar derechos al mediodía. En la noche también, por supuesto, pero los puede violar al mediodía. La violación de derechos de ciudadanos que han habido, yo he pedido el procesamiento muchas veces de funcionarios policiales, no es la hora lo que cuenta, es el lugar.
es mucho más, diría yo, en términos de sospecha de la actividad policial, es mucho más sospechable la detención de una persona y su conducción a una comisaría que la acción dentro del hogar. Admito que puede haber cierto resquemor, lo admito, por decir, toda medida siempre puede tener una autoridad, pero es una herramienta. Estamos en combate, un combate muy tibio que hacemos contra el delito, esa es mi posición personal. Somos tibios, muy tibios, y en esa tibieza queremos seguir poniéndole tibieza. El gran contrabando, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado, el gran contrabando hay que combatirlo, pero no por eso dejar de combatir el pequeño. Las brigadas antinarcóticos en Montevideo y en Canelones fueron desarticuladas durante los mandatos del Frente Amplio. No entiendo por qué. No prescindamos de una mano para este combate. Sebastián, recoja el guante de lo que dice bueno, su no, colega. Las razones... ¿Por qué decir yo tan tácitamente? No establezco cuestiones vinculadas a posibles vulneraciones de derechos. Sé que hay compañeros políticos del Frente Amplio que colocan ese tema como un eje central, que pueden haber abusos. Yo creo que si hay una presencia adecuada de un fiscal, de un juez, eso se puede minimizar en el marco general de lo que decía el doctor Subía, decir, bueno, siempre que se conduce a una persona a una dependencia por una autoridad del Estado, puede haber una vulneración eventual, pero no es por ese lado donde nosotros lo abordamos. Reiteramos, y creo que ahí Díaz está también, el ex fiscal Jorge Díaz está también concurriendo en esta perspectiva de que no es por la vía de una reforma constitucional que ¿Hay este miedo tema de reformar la Constitución? No, porque Subía también decía, yo fui por una propuesta de enmienda, ¿no? Era muy buena, la verdad, se lo digo así, era mucho mejor discutirla en esos tonos, en ese término de lo que elaboraron Subía y Luz, era con Luz, ¿no? Que un debate de una reforma constitucional. No hay miedo a reformar la Constitución, no es que eso sea algo que nos está vedado a los políticos o a la población uruguaya. Lo que sí marco es la recurrencia. Reformar la Constitución no te genera mayores instrumentos, sino que tiene que haber un acompañamiento de toda una política de combate criminal, ¿no? de prevención y de represión del delito y particularmente del narcotráfico. Ahora, inducir a la población, casi que en reiteración real, por tercer ciclo electoral consecutivo, de que colocando algo en la Constitución algo va a cambiar, no es la manera, entendemos nosotros, de darle una respuesta adecuada a la población que tiene a la inseguridad pública y a la violencia como su principal preocupación cotidiana, por encima de los temas vinculados al empleo, por encima de los temas vinculados a la economía. Yo lo que propongo, yo no soy experto en leyes, no tengo esa formación, pero lo que proponemos es, miremos un poco más amplio desde la perspectiva de la aplicación de la norma y entendamos de que es necesario darle una respuesta a tono a la población, de que la inseguridad hay que abordarla de repente redefiniendo el alcance del concepto del hogar. Esto ya lo decía Bonomi en su momento, en sus tiempos. Sí, y eso, ¿no?, fue lo que ustedes proponían, de modificar el artículo 11, Pero reitero, ¿verdad?, esto, Valeria, en el sentido, sí, de que dentro de Vivir sin Miedo, en el 2019 estaba los allanamientos nocturnos. Dentro de otros temas. Dentro de otros temas, fue rechazado. Entonces, entendemos que volver a pegarle a la misma piedra es seguir eludiendo la discusión de fondo que nos debemos como sistema político hacia la población. Subía, ¿usted qué dice? Vivir sin Miedo fue una campaña que tenía varios puntos, no fue solamente este, fueron varios puntos a los cuales no podemos determinar cuáles fueron los que no quisieron ser aceptados. La reforma constitucional es un mecanismo válido, sino el Frente Amplio, que está planteando hoy otra reforma de la cual espero que no hablemos por las prevenciones que tengo. Está planteando una reforma brutal, así que reformar la Constitución es un acto necesario. Parte del Frente Amplio, no el Frente Amplio, parte del Frente Amplio. Parte del Frente Amplio. Encima tienen ese problema, que están divididos, pero no voy a hacer agua para mi molino, no la voy a hacer en ese tema. Entonces, una Constitución que tiene 200 años, alguna reforma va a meritar. El proyecto de ley que presentamos con Luz, sí, a mí me pareció una vía mucho más concreta, pero también no recibió apoyo. Estuvimos hablando con varios legisladores y todo el mundo, ¡opa! ¿Apoyo de nadie, Coalición y Frente Amplio? No, hubo muy poco apoyo. ¿Por qué? Porque un tema tan sustantivo como es este, porque es un tema que implica eventual vulneración de derechos, no querían, presumo yo, los legisladores llevarlo por esa vía legal. Porque quienes hoy dicen
Lo bueno hubiera sido ese proyecto de ley, y no lo digo por el diputado, porque tengo mucho respeto, pero los mismos, si uno presentaba un proyecto de ley interpretativa, le iban a decir, y lo decían, no, vayamos por la reforma constitucional. Yo insisto, acá tenemos un macro tema mucho mayor, y es la tibieza del Estado y de todos los partidos, diría yo, en el momento de enfrentar el delito. Hay tibieza, cualquier medida se ve como un problema, y no puede ser un problema. Tiene que fiscalizarse su cumplimiento en forma, pero no podemos decir que no. Cuando la LUC se planteó por parte de muchos representantes del Frente Amplio unos peligros tremendistas en cuanto a la vulneración de derechos, y eso no sucedió, no sucedió. Acá es un instrumento hábil para mejorar. ¿Que habrá otros focos para mejorar? Por supuesto que estoy de acuerdo. Tenemos un país que es un queso gruyère, penetra, uno pide 2 elefantes al exterior, se los traen y se los ponen frente a la puerta de calle. Por supuesto, hay enorme cantidad de medidas que hay que tomar. Esta es una más que puede servir tanto para el micro como eventualmente para el macro, porque el macro en algún momento del día estaciona en algún lugar. ¿Y cuál es el mejor lugar para estacionar? Y donde tenemos una eventualidad de un hogar. El hogar es un sagrado inviolable, dice la Constitución. Ya la terminología le hace recordar al siglo XIX. Un sagrado inviolable. No digo que no lo sea y que no deba ser, pero es una estructuración arcaica. El Estado no puede privarse de tener una herramienta. Esto es una herramienta, se puede fiscalizar su cumplimiento con una ley interpretativa, con juez y fiscal, estando presentes en la noche. Para mí sería lo ideal, que el juez se levantara más temprano, que el fiscal se levantara más temprano, capaz que no les gusta a mis ex compañeros levantarse temprano, pero es la medida de dar garantía. Demos garantía, que sea operativo, y ataquemos no con tibieza, que es lo que ha caracterizado, y en eso soy crítico también de mi coalición. He sido crítico del Frente Amplio, pero soy crítico de mi coalición. La tibieza parecería que es lo que caracteriza a estos gobiernos en el Uruguay. No, no puede ser. Hay que afirmar medidas que sean efectivas, y esta es efectiva. Sebastián, somos tibios, bueno, los gobiernos han sido tibios para combatir el delito. Vamos a poner algunos datos para medir la temperatura de esa tibieza. Martinelli decía en el Parlamento que se hacen 2.000 allanamientos por año, que se cierran 1.000 bocas de pasta base por año, y nosotros averiguamos y estuvimos investigando, el promedio de lo que se incauta en un allanamiento de droga es en el entorno de 50 gramos. Entonces, por la vía de cerrar más bocas de pasta base, sí, eso hay que hacerlo, estamos de acuerdo. Cuando eso pudre la convivencia de un barrio y deteriora absolutamente el derecho a la vida, a la tranquilidad de una comunidad en un barrio, en un territorio, sin duda que hay que seguir haciéndolo. Ese no puede ser el eje de la política contra el narcotráfico, creo que estamos todos de acuerdo. Ahí es que nosotros vamos un poco más allá, es decir, hay que ir a reprimir el gran narcotráfico y el crimen organizado, hay que aumentar sobre todo la presión sobre las bandas que se dedican a este tipo de actividad ilícita, que es, ahí me parece que con su vida vamos a estar de acuerdo, es la principal amenaza para el Estado de Derecho y para la democracia en el Uruguay. Creo que sí, en los próximos años eso se va a empezar a evidenciar de mayor manera, que es que el crimen organizado y el narcotráfico son los que pueden poner en jaque al Estado de Derecho en el país. Es un país pequeño, rodeado de 2 enormes mercados, como Argentina y Brasil, a la salida de una hidrovía y a 4.000 kilómetros donde se produce el 95% de la cocaína del mundo. Entonces, evidentemente que tenemos que tener una política de represión al crimen organizado y al narcotráfico mucho más potente y consistente de lo que hemos tenido hasta ahora. Dicho lo cual, este debate nosotros queremos darlo. Ahora, meter en este momento electoral esa idea de, bueno, es una herramienta más, yo puedo compartir esa idea que menciona el doctor Zubia. Ahora, no entendemos, realmente no compartimos que hoy no sea por falta de instrumentos y sea por falta de hacer allanamientos que estamos perdiendo esta carrera o estamos siendo inefectivos, yo utilizaría esa palabra en vez de la tibieza, inefectivos en el combate al narcotráfico. Yo creo que somos inefectivos en el combate porque no nos hemos dado discusiones de fondo acerca de cómo evoluciona la actividad criminal, de cómo evoluciona un emprendimiento transnacional con el poderío económico que tiene el narcotráfico. Y este gobierno no tiene lamentablemente credenciales, ahí también Zubia ha sido muy crítico también con su propia coalición, no tiene credenciales para decir que le ha puesto obstáculos al narcotráfico. Marcet,
lo que tiene que ver con los escáneres que recién ahora están funcionando en el puerto de Montevideo, luego de años de licitaciones truncas, lo que tiene que ver con el control del espacio aéreo. Entendemos que por ahí es donde le tenemos que empezar a ganar la disputa al narcotráfico, y no distribuyéndonos o no distrayéndonos, mejor dicho, con este tipo de medidas que se pueden resolver de otra manera, con otro tipo de debate político. Pregunto, ¿no sería conveniente de repente apretar o ir hacia las bocas de droga, que algunas sí están en hogares y otras no, están funcionando de otra manera, apretar para después que eso impacte en el gran narcotráfico? O sea, no hacer las dos cosas a la misma vez. Claro. O sea, lo que plantea Sebastián es, bueno, primero vamos a fortalecer más el combate al gran narco, y después nos podemos sentar a hablar de esto otro, de allanamientos nocturnos, para darle, por decirlo de una manera, a las bocas, ¿no?, de droga. Bueno, pero o sea, a ver... se puede hacer, porque también me parece que sería una forma. Apreto las bocas de droga, se cierran. Es verdad que todos tenemos la sensación, toda la población, cuando uno escucha, se cierra una boca, se abre otra a 1 cuadra, 2 cuadras, bueno. Pero si yo voy intensificando, ¿no?, en determinados lugares, en pequeños lugares, estoy apretando también a esos grandes narcos, que son los que en definitiva proveen la droga a esas pequeñas bocas. Totalmente de acuerdo, pero el gran narco muchas veces pasa por el Uruguay, no deja residuos en el Uruguay. Que se quejen los europeos, que les llegan 5.000 toneladas, 3.000 toneladas. El gran narco pasa. Los escáneres en el puerto de Montevideo es una vergüenza, por supuesto que no existan, pero no existen de tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo, desde los gobiernos del Frente Amplio. Y el diputado tiene que aceptar que en el Frente Amplio tampoco hubo una política represiva en forma. Tenemos un problema del país, que capaz que en eso podemos estar de acuerdo. Yo no defiendo a ultranza, no digo, fuimos impecables, no lo digo. Critico inclusive al presidente de la República, que se había comprometido a asumir una posición mucho más firme. Tengo alguna explicación de tipo electoral o política de por qué no se asumió. Porque los gobiernos no quieren asumir la actitud que es desagradable, supuestamente, que es poner énfasis en la represión. Este país necesita más represión, y me dicen, no, hubo represión permanente. ¿Qué represión permanente? En el 86 decretamos los procesamientos sin prisión. Hoy tenemos 19.000 procesados sin prisión, caminando, están en el ómnibus junto con usted. Usted dirá, están controlados. Y ahí yo a veces tengo que largar una carcajada, porque digo, para el control de 19.000, la ex OSLA, que es la que tenía el control, tiene 150 funcionarios. Bien. Entonces tenemos problemas endémicos del país. Hemos tratado de hacer supuestamente políticas de Estado. Heber lo intentó. Heber no fue político de mi preferencia en cuanto a ministro. Era un excelente parlamentario, no como ministro. Pero intentó políticas de Estado, reuniendo a todos los grupos políticos operadores, y el Frente Amplio se retiró de esa mesa. Quizás hubiera podido suceder lo mismo si hubiera sido al revés. Si fuera gobierno del Frente Amplio, intentaba una mesa y se retira. Bueno, porque los intereses políticos se anteponen a todo. Esa es mi experiencia en el Parlamento. El interés político, en todos los grupos políticos operantes, se antepone a estas cuestiones de Estado que queremos sostener. La combate al narco grande, sí. La CENACLAF, en este momento, ¿qué operatividad tiene? La información que tengo es una operatividad muy reducida, pero la ha tenido tradicionalmente. Somos un país tibio. Cuando yo establezco la necesidad de que el proceso abreviado es una vergüenza, entonces me dicen, su vía fascista, su vía represor, quiere mano dura, solo piensa que con la mano dura. Pero perdón, estamos hablando, y aquí voy a hacer referencia a los hechos de pública notoriedad, de funcionarios públicos, intendentes, que han defraudado por 8 millones de dólares. ¿Qué resultó de ese procedimiento? No se lo estoy tirando al diputado como harina para que haga la torta, porque hay varios casos. Procesamiento sin prisión. Una persona se embolsa 8 millones, o no se embolsa, lo distribuye entre sus amigos, 8 millones de dólares, y por el proceso abreviado tenemos un procesamiento sin prisión. Fue a dormir a su casa esa noche. Entonces, esas inconsistencias que estamos teniendo son las inconsistencias que yo digo, el Uruguay es un país tibio en materia de represión y esto tiene que cambiar. Esta medida no será definitiva, pero es un poco más. Hay que irle poniendo esa temperatura que estábamos hablando.
Ahí lo que dice el diputado Zubia, yo creo que sitúa el problema, porque entre otras cosas este Ministerio del Interior o las administraciones que han seguido el Ministerio del Interior, lo que han hecho es decir que estamos mejor en materia de seguridad y no estamos mejor. No hay barrio de Montevideo. No, estamos mejor. No hay barrio de Montevideo que esté mejor que antes. ¿Por qué? Y no lo decimos nosotros. Ahí tratemos de elevar el tono. Tratemos de discutir de buena fe, como creo que lo hace Zubia, defendiendo sus ideas. No hay situación tan reiterada como colectivos de vecinos de los más diversos barrios de Montevideo. Nosotros hace cuestión de un mes recibimos a los vecinos en el Parlamento, en la Comisión de Seguridad de Cordón y Aguada. El año anterior ya habían estado y dicen, con respecto al año pasado que vinimos a esta comisión estamos peor que antes. Aguada y Cordón, a pocas cuadras del centro de Montevideo, del Parlamento de la República. Pero no es solo ahí. Es en el Marconi, porque el colectivo de trabajadores de la Escuela de Oficio Don Bosco dice que ya no se puede vivir trabajar ahí, es en Malvin Norte, es en Carrasco, es en el Parque Rodó. Cuando la población, que es el árbitro y es el que evidencia en su diario vivir cómo está la situación, nos reitera permanentemente a través del trabajo que hacen los medios de prensa de que está peor o se siente peor que antes, es que no estamos mejor en materia de seguridad pública. Dicho lo cual, abordemos esos temas. Abordemos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior entregó 100 millones de dólares sin ejecutar del presupuesto que la rendición de cuentas le había dado al Ministerio del Interior, le había aprobado, los diputados le aprobaron, de la coalición le aprobaron, para el 2023, y que el Ministerio del Interior no ejecutó. Esos son menos operadores penitenciarios, son menos policías ejecutivos, son menos cámaras, menos chalecos, menos combustible para los vehículos. Son 100 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? Eso es un problema de gestión. Estamos de acuerdo en que no estamos bien, pero estamos mucho mejor que cuando estaba el Frente Amplio. Lo tengo acá, el tema de cifras de rapiñas. El delito más execrable, más allá de que el homicidio es más grave, es la rapiña. Las rapiñas tengo 9.000, 2005, 9.000 y pico, 11, 12, 15, 16, 18, 20, hasta llegar al 19, con 30.000 rapiñas. Esas rapiñas, medidas por el observatorio del Ministerio del Interior, que tiene la misma integración que durante el Frente, fueron bajando. En el 2020 ya bajaron a 28.000, 2021 24, 2022 23, 2023 22. Mejoramos en muchos aspectos. En el que no hemos podido mejorar es el aspecto homicidios. El presidente de la República lo aceptó. Así que le pego a uno, pero le pego a los otros también. Es la tibieza generalizada que tenemos en este país. Los delitos han descendido, pero no lo suficiente. Por supuesto que las delegaciones que nos vienen a ver hablan de ello. El problema es que yo con las delegaciones tengo cierta prevención, porque en alguna de ellas encontramos ex representantes nacionales del Frente Amplio. Encontramos, más de una vez. Así que cuidado, no se puede guiar un país por una delegación que viene a quejarse. Por supuesto que yo me quejo en este momento, porque estamos con 22.000 rapiñas, pero el Frente llegó a tener 30.000. Entonces, hablemos en términos generales, pero no imputemos a los partidos, y en principio podemos hacerlo, porque son todos responsables. Y acá voy a alargar por primera vez en la noche un speech político. El único que no ha tenido intervención hace 20 años es el Partido Colorado. Que esa intervención que estamos pidiendo, la volada que estamos pidiendo, es para modificar en serio esto. Con medidas preventivas, el candidato Ojeda ha puesto una serie de medidas preventivas en el paquete. Yo con algunas hasta discrepo, vamos a ser honestos, no hay por qué ser monolítico, pero yo insisto en las medidas represivas. Cambiar la fiscalía, cambiar las cárceles, cambiar el Código de Proceso Penal. Con esas cosas empezamos a trabajar en serio, pero el espíritu es difícil de conseguir. Déjenme leerles algo que recibí hace muy poquito. Ustedes saben, nosotros estamos trabajando mucho el tema seguridad, tanto Zubia como quien habla. Después de eso tengo que hacer una pausa y seguimos. Hola Sebastián, a mi hijo lo rapiñaron a punta de revólver el 30 de junio del 2024, el día de las internas. Adentro de un edificio en el Parque Rodó le robaron el celular y el dinero que tenía. Lo llevé a la quinta en Salterain y no le tomaron la denuncia porque se les había caído el sistema. Le dijeron que fuera a otra comisaría y lo llevé a la tercera en la calle Paysandú. El policía le dijo riéndose, si en la quinta no había sistema, ahí tampoco había. No hizo la denuncia porque no había condiciones aptas para hacerla. Terrible impotencia e indignación como padre. Este es un mensaje. Recibo muchísimos de estas características.
no vamos a entrar a discutir si bajaron los delitos o que bajaron las denuncias, porque no nos vamos a poner de acuerdo acerca de dónde ponemos el énfasis. El dato duro, los homicidios. Este va a ser el quinquenio que va a terminar con mayor cantidad de homicidios de toda la historia de que se lleva registro. Hay algo material, que es un cuerpo, o es un hecho de violencia, una vaina, etc. Hurtos y rapiñas, y yo no creo que hayan bajado. Yo creo que han bajado las denuncias por cuestiones que se ha desestimulado la denuncia. ¿Qué responde el Ministerio del Interior? Ahora hay más denuncias que antes. Estas situaciones donde se entorpece o se obstaculiza la denuncia, la recibimos, yo estoy seguro que su vía también lo debe recibir, casi que a diario y cotidiano. Es decir, bueno, van, demoran, no se puede tomar, o hacen la denuncia, se van y luego no hay número porque en realidad no le tomaron la denuncia. En las recorridas, en la feria, en la barriada que hacemos ahora en campaña electoral, esto es pan de cada día. Entonces yo creo que decir estamos mejor que antes o mejor que durante los gobiernos del Frente Amplio, no, realmente yo no lo visualizo y no le puedo transmitir eso a la población, ¿no? Los homicidios, que es el dato duro, siguen ahí. Los propios políticos de la coalición habían firmado en el Compromiso por el País la declaración de emergencia. No entiendo por qué no lo hicieron, porque lo firmaron en el 2019 un compromiso en lo cual asumían que eso era necesario. Pero lo más preocupante, después puede ser, bueno, cambiaron las situaciones, no es necesario, pero lo más preocupante es que cuando le preguntaron a Delgado por qué no lo habían hecho, es que no sabe qué significa declarar de emergencia en materia de seguridad pública o en materia de muertes violentas. Entonces, ¿para qué firmaron algo en el 2019 que ni siquiera sabían las implicancias? Ahí volvemos nuevamente al origen de esta discusión, que es no electoralizar los problemas de seguridad, que son gravísimos. Entonces, volvemos por la vía... Es un deseo. Volvemos por la vía de un plebiscito, una reforma constitucional que está ahí para que la población ponga una papeleta o la otra, y no le estamos dando una respuesta adecuada a este tipo de zozobras que viven las familias uruguayas a lo largo y ancho del territorio todos los días. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. A ver si nos ponemos de acuerdo, Santiago. Sebastián, nos ponemos de acuerdo en que el Frente actuó mal y la coalición podría haber actuado mejor. Por lo menos te lo digo así para tratar de llegar a un entendimiento. No insistas con cifras de denuncias o de no denuncias cuando el observatorio es el mismo que teníamos durante la gestión frente amplista. Los delitos han disminuido. Por supuesto, si tenés 22.000 rapiñas al año, es terrible. Pero si tenías 30.000, era peor. No supieron hacerlo porque tuvieron tibieza y tuvieron problemas inclusive en la interna de ustedes. Vos sabés que la bancada se dividió cuando Mujica mandó una serie de proyectos severos. Yo asesoré en esos proyectos severos, sobre todo con menores infractores donde duplicábamos la edad antes de la LUC. Los mandó Mujica y no se los recibieron porque hay problemas filosóficos, ideológicos y conceptuales en no reprimir. Es la tibieza. Y soy duro con la coalición, porque la coalición tendría que haber roto ese marco de tibieza. No se animó a romperlo. Lo que decía el Compromiso País, yo lo he dicho reiteradas veces, pactamos una política mucho más dura. Cuando llegó el momento, estamos tibios. ¿Por qué? Porque hay un tema electoral en la tibieza. Todo esto es electoral, lamentablemente. La tibieza da rédito, porque te hace ver como un tipo... Yo si en lugar de hablar en la forma enfática que trato de hablar en que no, tenemos que comprender, tenemos que entender, tenemos que mandar al psicólogo, tenemos que dar apoyo social. Queda mucho más bonito, es mucho más vendible el paquete. No, lamentablemente hago así porque estuve 39 años como fiscal, conversando con los delincuentes como converso con ustedes. Algo aprendí en 39 años y fue que el delincuente, el que quiera rehabilitarse, es el 10%. El 80 o 90% no quiere rehabilitarse. A ver, lo enfatizo para darle el marco que estoy criticando de los que no hablan. No quiere rehabilitarse y tiene lógica que no quiera, porque delinquir le permite comprarle la casa a la vieja, le permite tener un automóvil, le permite un nivel de vida muchas veces, y el delincuente pesado no quiere rehabilitarse. Entonces, la tibieza es lo que podríamos llegar a, más que un debate, podríamos llegar a estar de acuerdo en que la tibieza se tiene que cortar con el delito. La gente no aguanta más, sí, 22.000 rapiñas es un toco brutal, pero el Frente empezó con 9.000 y fueron incrementando. Largaron presos en el primer periodo de gobierno y están hablando ahora de desprisionalizar, no sé, ni me sale la palabra por el asco que me da.
partimos de la base de que acariciando la gente es buena. No, la gente es buena o es mala. Y por algo en los radares, cuando hay radar en el área, vamos manejando a 120. Cuando ves el cartelito radar en el área bajás a 60. ¿Por qué lo haces? ¿Por bueno? No, porque hay una multa de 15.000 pesos que te va a degollar en el momento en que no cumplas el mandato. ¿Podemos hacer una tanda y seguimos ahora? Vamos. Ya venimos. Seguimos en Uruguay Elige con Gustavo Subía y con Sebastián Valdomir. Le voy a dar la palabra a Sebastián, que quedó previo a la tanda ahí para poder contestar. Con relación a lo que decía el diputado Subía de las denuncias, yo creo que una de las políticas que hay que instrumentar a partir del próximo periodo de gobierno es que a la población hay que hacerle más fácil la posibilidad de que haga las denuncias. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un conjunto de denuncias, se orienta la actividad de la prevención y represión del delito. Si hay 10 denuncias en un punto y 0 en otra, ¿dónde vamos a destinar los efectivos policiales? Ahí, a donde se concentran las denuncias. Ahora, yo he visto casi con asombro que no este diputado, sino el Ministerio del Interior sale a festejar reducciones de denuncias cuando esa es la materia prima que orienta la actividad de la policía. Entonces, yo sé que el observatorio es el mismo, yo sé que las series históricas de denuncias se siguen y hoy tenemos una reducción, pero eso no tiene que ser el elemento o el criterio por el cual se diga que estamos mejor que antes. Nosotros tenemos que ir a una política de estimular las denuncias y que un ciudadano llame por teléfono o se vaya a una seccional o reciba un móvil policial y pueda radicar la denuncia ahí mismo. ¿Qué va a pasar? A los 6 meses van a haber aumentado las denuncias. Y eso no significa que la situación de la inseguridad en ese lugar esté peor, no necesariamente. Al contrario, con más denuncias se va a poder focalizar mucho más que en esa zona es necesario más patrullaje, más pie a tierra, más presencia policial. Entonces, lamentablemente ahora ya estamos discutiendo muy lejos de los allanamientos nocturnos, pero son de los temas que tenemos que discutir. Recordemos, cuando la seguridad se convierte en un botín electoral, que es lo último que decía Subía, lamentablemente perdemos de foco algo que hay que hacer a partir del día 2 del próximo periodo de gobierno, que es sentarnos en una mesa, no solo el sistema político, la academia, los sindicatos de la policía, las organizaciones de derechos humanos, incluso los familiares de los presos que están organizados, para tratar de poner algunas cosas en común y enviar proyectos de ley para que no suceda lo que hemos pasado hasta ahora. La última iniciativa de mesa que manejó Sanjurjo, que coordinó Sanjurjo, era una lavada de cara para el momento de grave presión que tenía Heber en ese momento al frente del Ministerio del Interior. Necesitaban poner otra cara, alguien más fresco, y tratar de descomprimir la presión cuando la propia coalición no estaba de acuerdo con la orientación. Cabildo Abierto, Luz, Subía, no estaban conformes con la orientación que se estaba siguiendo. Entonces, ese diálogo también fue un diálogo sui generis. El resultado fue que ni siquiera llegó al Parlamento, ni siquiera un proyecto de ley. Y nosotros fuimos de buena fe. El Frente Amplio fue con su representante. Algunas cosas estuvimos de acuerdo y otras no. Pero eso hay que hacerlo el día 2, no faltando un año para las elecciones, para un poco alivianar la presión de la seguridad que en aquel momento, recordemos, Heber había salido del Parlamento sin el apoyo, una interpelación que le hicimos el 28 de junio y que se fue sin el apoyo parlamentario de la mayoría. Bueno, había presión y ahí se instaló ese diálogo que coordinó Sanjurjo, que también nos pareció adecuado, pero que en ese momento era con finalidades espurias, que era aliviar la presión que tenía la coalición de gobierno y particularmente ese ministro del Interior. En estos temas siempre va a haber una intención de aliviar presión, porque la presión es enorme. Es la situación, es lo que estamos viviendo. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que esa reunión que hubo de los distintos partidos políticos en el 2023 fue una reunión fingida. Por algo concurrió. Por algo el Frente concurrió No legal. dije fingida, no, fingida no. Bueno, pero sui que generis, tenía ¿no? una Finalidad intención espuria, peor todavía, falsa. No estoy de acuerdo porque concurrió legal, concurrió en representación del Frente Amplio y cuando llegó el momento de tomar decisiones, el Frente se fue. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento adecuado? Cuando como sistema político tomemos estos temas en serio. Yo hablo no como político, hablo por una experiencia de 39 años. Es una vida entera, estando con los muchachos sentados así, compartiendo un cigarro.
Yo fumo solo de mangazo, no compro, es para mejorar mi salud, pero conseguíamos siempre a alguien que nos facilitara un cigarro y compartíamos. Es de lo más cómico ver al delincuente cuando recién llega al juzgado y va al box o al sospechoso, vamos a no calificar de entrada. Es una persona que parece la Madre Teresa de Calcuta, es impecable, pero cuando sabía en el sistema viejo que iba a ser procesado, se despachaba, es decir, hacía terapia de exposición de toda su carrera delictiva. Y ahí es donde tenía esas conversaciones preguntándole, che, ¿pero no querés cambiar? Y la respuesta era, pero no seas estúpido, ¿cómo voy a cambiar? ¿Vos me querés obligar a ir que a las 8 horas? ¿Vos estás loco? Eso es lo que parto de la base que el sistema político tendría que entenderlo. Todo el sistema político, el frente por un lado y la coalición por el otro. Hoy yo tengo esas dificultades que citaba, dificultades de expresarme porque enseguida soy calificado, pero estuve con ellos y estoy seguro que le preguntas a cualquier fiscal o juez y tiene una posición diferente a esa posición que yo denomino frutillita, para denominar de alguna forma quien quiere solidarizarse. Hoy estamos con un conflicto que capaz que tenemos diferencias también con el diputado en el Medio Oriente. Un conflicto terrible, terrible, con grupos armados, terroristas, que no quieren la paz, no la quieren. A ver si nos entendemos, no la quieren. Bueno, estamos en la misma situación que con los grupos delictuales en el Uruguay. Ni que hablar con el narco. No quieren la rehabilitación. Hay que luchar contra ellos y entonces ahí viene la necesidad de medidas enfáticas. Y ahí viene, y ahí vuelvo al allanamiento nocturno. Es un instrumento más. Yo metería que la LUC, con todas las reformas que hicimos, tuviera vigencia plena. No la tiene. En este momento no se está aplicando con toda la intensidad que habría que aplicarla. Y en eso soy crítico, sí, de los ministros de la coalición en materia de ministros del Interior. Excepto Larrañaga. Excepto Larrañaga. A Larrañaga le dicen, no, pero fue en pandemia. Por favor, hubieron países en el mundo como Estados Unidos que aumentaron los homicidios en pandemia. En general puede haber habido una tendencia al decrecimiento, pero el rapiñero no miraba una farmacia a las 8 de la noche y decía, con la 45 puesta acá, decía, no voy a entrar porque capaz que me contagio. ¿Pero qué que me contagio? ¿No voy a entrar a un supermercado? Había menos población circulando en la calle, puede haber quitado algo, pero fue un ministro que le puso transpiración a la camiseta. Yo no he visto transpiración a las camisetas después. Larrañaga le puso transpiración a la camiseta. Fue el que salvó a la coalición bajando los números que bajaron. Los números han seguido descendiendo, estamos en situación de alerta. Yo a lo que apelo es al sentir ciudadano de responsabilidad de cuando hay que aplicar la ley, aplíquela. No aplique proceso abreviado. El proceso abreviado es un invento del nuevo Código de Proceso Penal. Y el nuevo código salió durante el gobierno del Frente Amplio, con el impulsor fundamental que fue Jorge Díaz. Fue el impulsor fundamental. ¿Y qué tenemos? Que todo se descuenta, todo se negocia, todo se chamulla. Es chamullo, yo lo viví en primera persona, discutiendo con el delincuente cuántos meses le vamos a dar o años de prisión. La justicia discute con el delincuente cuánto tiempo va a tener de prisión. Se negocia. La palabra negociación está en instrucción número 10. Dice, se negociará el delito. Se negocia el delito. Es decir, yo te digo, hiciste una rapiña. Vamos a decir, no, rapiña no, hurto. Apropiación. Se negocia. El fiscal negocia. Está obligado a negociar. Hemos llegado al deterioro del concepto de justicia. Eso no es justicia. Eso es arreglo. Eso es acuerdo. Eso es lo que se podía hacer en el pasado remoto con un comisario seccional. Te confieso no. Acá estamos en lo mismo. Los fiscales son funcionarios del Poder Ejecutivo y con ellos se tranza. Y los jueces están afuera de ello y lo ven al final del partido. Al final le llevan al juez un documento firmado de tranza. Tendría que tener no proceso abreviado, tranza entre fiscal. Ese es el panorama que tenemos en el Uruguay que vivimos. Estamos muy lejos ahora de los allanamientos nocturnos, pero eso es un problema de los operadores de justicia, entonces, en todo caso. Es un problema... No hay que modificar el Código de Proceso Penal para creo ustedes. que sí. En algunos casos hay algunas cosas que hay que endurecer penas. Yo no digo que no. Por ejemplo, Sebastián. Y, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, los delitos de característica económica, los delitos de característica vinculados al crimen organizado, como lavado de activos, lo que tiene que ver con tráfico de influencias, corrupción, eso pasiva y activa, eso hay que endurecer penas.
Cuando usted mencionaba en el bloque anterior lo relacionado a la desprisionalización, y ahí discrepo con que la LUC no tuvo efectos regresivos en algunos casos, nos aumentaron las mujeres por tener o entrar 10 gramos de marihuana a una Eso cárcel. se cambió. Y aparte hay un problema que es que hoy tenemos esa desprisionalización que habla el programa del Frente Amplio, es para las mujeres que tienen a sus gurises adentro de una cárcel. Pero no lo dice explícitamente. No lo dice explícitamente, pero refiere a eso. Créanme que refiere a eso. Créanme, es una palabra que se me fue hace tiempo. Usted créame que refiere a eso, pero por otro lado, con su vida hemos discutido en otros debates, yo le digo, ayer lunes hubo una interpelación por el tema de la situación carcelaria. 16.000 presos. Una vuelta a su vida me dijo, tiene que haber el doble. Porque hay gente que hoy ahora se va, el triple. Si usted ¿sabe quién tiene que ir preso? El intendente de Artigas. Si tiene una intendente de Artigas. Si y usted no me va a decir que no. No le voy a decir. No me va a decir que no. Así que un preso más. Si usted tiene una cadena de generación de delincuentes en la propia cárcel, este tema nunca se va a resolver. Y es lo que admitió el propio Martinelli en el Parlamento el lunes, cuando dijo: el hacinamiento carcelario no se va a resolver en este periodo, cosa que nos había prometido en enero cuando fue a la Comisión Permanente. Pero lo prometió el Frente durante años. Derechos humanos. ¿Qué derechos humanos hay en las cárceles? Estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de hacinamiento carcelario. Hoy hay 3.000 presos que no tienen lugar donde dormir. Me dicen, pero antes era peor. No, bueno, ahora hay 16.000 presos, récord histórico. La gente se sigue sintiendo insegura. Se crearon la gente nuevas plazas, crearon 3.500 pero es plazas. un de nunca acabar, doctor. Porque si usted sigue generando más plazas y llega un momento que no le va a dar ni la plata ni los ladrillos del país para seguir generando plazas, porque eso es imposible. Déjeme expresarme. Estamos totalmente de acuerdo que las cárceles son un caos. Un caos. Lo fueron y lo son. Vamos a decir, asumamos las responsabilidades juntos. Yo es lo que quiero, asumir responsabilidades juntos. Bueno, pero usted hablaba de la LUC. Por ejemplo, ¿tiene sentido meter 4 años preso a una mujer por ingresar? Se modificó. Se modificó eso, señor. Se modificó eso. Bajó, estamos hablando de la LUC. Yo estoy hablando de la LUC. De carambola, no fue una búsqueda directa. Bueno, lo que estoy hablando es en el origen de la ley, lo que nosotros discutimos en el Parlamento, el proyecto de ley de urgente consideración, eso vino y Agua Base aprobó. Luego hubo que echar para atrás. Ahí discrepo radicalmente. Fue un efecto colateral que no se previó por la forma de vinculación de las normas. Se lo avisaron. Se modificó. Se avisó al sistema político, particularmente a la bancada de gobierno, que eso iba a suceder y sucedió. Bueno, por eso hubo que luego modificarla. Admítame que el proceso penal se ha diligenciado de una forma totalmente light y por eso hay más presos. A ver, es complejo de entender, pero lo trato de explicar. Cuando en una clase la maestra no pone orden, manda a todos los chiquilines a la dirección. Entonces la dirección se llena porque no hay orden y acá está pasando lo mismo. No tenemos la capacidad de poder pegar cuando hay que pegar, y entonces se llena la dirección, porque ir a la cárcel, hoy por hoy, es un paseo para el delincuente pesado, no para el perejil que cae por primera vez, que lo torturan, pero para el delincuente pesado es un paseo. Ustedes se pasaron, y ahora sí voy a ser contradictorio con usted, hablaron de derechos humanos. ¿Cómo se puede llenar uno la boca de derechos humanos teniendo las cárceles lo que fueron durante 15 años de gobierno? No nos interesa como país lo que le pase al preso cuando va a la cárcel. No nos interesa. Reconozcámoslo, digamos, estamos a años luz de un sistema justo. No nos interesa hacer justicia, hacemos proceso abreviado que es un acuerdo, un arreglo, y no nos interesa rehabilitar, que yo estaría de acuerdo con rehabilitar cuando se pudiera. Hoy el narco, que planta tomates y el operador carcelario dice, se está rehabilitando, a las 7 de la tarde agarra esto, que es el celular, porque no hay señal inhibitoria, ni hubo en el pasado, y están quienes defienden que el narco tiene derecho a usar su celular, ¿para llamar a quién? ¿A su hijo para decirle buenas noches? No, por favor, llama a su perro para decirle, matame a fulano que mañana sale de la cárcel. Eso lo estamos tolerando como país. Insisto, trato de despartidizar. Como país estamos entregándonos y esa entrega es la consecuencia que trae estos problemas. No asumimos como país nuestras responsabilidades. Bueno, los traigo, obviamente que el allanamientos nocturnos atraviesa el tema de seguridad pública, es algo lógico porque hablamos, es un instrumento más. Una de las partes fundamentales de esto es la policía. El sindicato policial, si bien no se ha manifestado en contra, tácitamente sí ha dicho que no sabe si están las garantías necesarias para llevar adelante estos procedimientos. Y ahora la pregunta es para los dos, empiezo por
por usted, que me imagino que no está de acuerdo con el sindicato policial. ¿Hay garantías? ¿La policía tiene garantías? ¿Tiene la tecnología? ¿Tienen los instrumentos, las herramientas para llevar a cabo este tipo de allanamientos nocturnos? La tiene que aplicar. A ver, lo que dicen a veces los sindicatos me hace acordar a lo que podría decir un bombero. Un bombero va en el autobombo y dice, no, ese incendio es muy peligroso, no entro. O lo que dice un médico, va en la ambulancia, lo ve al enfermo con COVID y dice, no, ese enfermo es muy contagioso, no lo atiendo. El sindicato policial está bien que busque las mayores garantías, pero obtenidas las garantías que se pueden obtener, se puede crear comandos especializados en allanamientos nocturnos, tiene que haber una ley, si la modificación de la Constitución sale para reglamentar todo esto. Se puede perfectamente, equipo hay, porque no se necesitan equipo de otro planeta, se necesita iluminación, básicamente iluminación en toda la zona, se necesita despliegue de hombres también en toda la zona, y eso hay. Tiene que haber una mejor confección de los protocolos, por supuesto. Es una medida que tiene mayor peligro, pero no por eso puede decirse no la hago. Porque entonces, imagínese un militar en la guerra que diga, no, acá hay demasiado peligro, me vuelvo para mi casa. Pero ¿qué estamos diciendo? Yo hablé con los sindicatos policiales, nos pusimos parcialmente de acuerdo en que hay que reglamentar y hay que gestionar protocolos efectivos. Eso se puede hacer perfectamente. Si se hace o no se hace dependerá del ministerio. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Depende qué ministerio tengamos. Los sindicatos claramente están posicionando una perspectiva que es desde los propios policías. Creo que hay que tenerlo en cuenta, cosa que... Hablan del poder de fuego que tienen los delincuentes. A priori, lo que tiene aparentemente la ya hay una inconsistencia entre los promotores de la reforma, de los allanamientos, y lo que opinan aquellos que están en primera línea en el combate al delito. Punto 2. El allanamiento es el resultado de un proceso de inteligencia previo, porque dicen, en este lugar hay que entrar. Ahora, lo que hay que fortalecer es todo lo anterior. Inteligencia, articulación con los diferentes organismos que saben, bueno, aquí las denuncias, cómo se articula. Creo que de ahí, en ese sentido, se ha hablado muy poco. Reitero que este Ministerio del Interior ha entregado recursos sin ejecutar. Eso es un problema de gestión. Cuando te dan la plata, el Parlamento te la aprobó, tenías 10 y gastaste 5, bueno, te quedaron 5 que no te dio o el tiempo o no te dio... ¿Se dio una explicación de por qué no se ejecutó? No se dio la explicación. Dicen, bueno, llenado vacantes, no hicimos el llenado vacante, no es suficiente tiempo para construir más plazas a nivel del sistema carcelario. Razones las que quieran, pero no independientemente de lo cual no podemos decir que esto es una mala gestión del Ministerio del Interior, que tiene recursos para ejecutar y no los aprobó. Y finalmente, para terminar, los allanamientos se pueden hacer cuando hay riesgo de vida. Por ejemplo, el protocolo de la ley de violencia basada en género, si hay riesgo de una mujer o de un niño, se puede ingresar al hogar, luego se explicará. Nosotros no vamos por el hecho de que faltan garantías o para los policías o para los ciudadanos. Lo que sí tiene que haber es un fortalecimiento de la gestión y de la tarea de represión con inteligencia. Yo no voy por la mano dura per se. Vamos por la mano inteligente. ¿No? La mano dura es al que se lo merece, al que no lo acaricio. La inteligencia policial tiene que hacerse. Hoy hablábamos, bueno, de las brigadas de droga. Claramente no vamos a resolver el problema del narcotráfico con los allanamientos nocturnos. Por eso, volviendo a la primera respuesta que te dábamos al principio, esta es una manera de desviar el debate. Esta es una manera de no abordar los problemas que hoy sí los tratamos con el doctor Subirachí, desde el punto de vista de la justicia, etcétera. Acá, más allá del tema de allanamientos nocturnos, hay un debe enorme del sistema político que ha querido ser electoral y no ha querido ser real en el aborde de estos temas vinculados a seguridad. Bueno, les agradezco por hoy, por esta noche, gracias por estar aquí, que sé que tienen una agenda apretada los dos, a Sebastián Maldomir, diputado del Frente Amplio, MPP, sociólogo, exfiscal, diputado y asesor de seguridad de Andrés Ojea. Muchas gracias, Subía también. Gracias. Nosotros nos vamos y nos reencontramos el próximo martes con más Uruguay Elige.